El Ministerio Apostólico y Profético Internacional Tiempos de Gloria presenta su programa Cielos Abiertos. Escúchelo en la voz del pastor, su amigo y hermano Jesús Medina. Si este programa es de bendición e inspiración a su vida, contáctenos al celular 304-6731-776. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bienvenidos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tengan todos ustedes muy buenos días, mis amados hermanos, amigos y oyentes en los diferentes lugares donde Dios nos permite llegar con esta palabra, estos audios que son remitidos, que son reenviados a muchas personas en Colombia, en Venezuela, en México, en todos los países. Gracias a Dios porque la tecnología nos ha permitido avanzar, llegar hasta muchos lugares con el poder glorioso de la palabra de Dios. Sabemos que el Señor está con nosotros. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada. Cuando dice la palabra de Dios, nada es nada. El Señor desea, el Señor es la voluntad de Dios que nosotros tengamos, como dice Primera de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud en todas las cosas, así como prospera tu alma. La palabra del Señor dice que el diablo vino a matar, a robar, a destruir, pero nuestro Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Hay algunas cosas que debemos aprender, que debemos saber, son principios espirituales sobre los cuales nuestra vida tiene que fundarse para tener derecho a que el Señor sea nuestro pastor. Porque, hermano, todo el mundo cita el Salmo 23 y muchos conocen el Salmo del pastor, pero no conocen al pastor del Salmo. Y no es el Salmo 23, no es el Salmo del pastor, es el pastor del Salmo. Debemos conocer al Señor, saber cómo es que nosotros podemos estar bajo esa cobertura divina para que Él nos guarde. Y hoy vamos a hablar precisamente, el tema para hoy es cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida. A veces, hermano, estamos desubicados de esa voluntad de Dios, dando golpes al aire, al viento, y como que no logramos darle al blanco, erramos el blanco. A veces no sabemos si avanzar, si quedarnos quietos, si ir a la mano derecha o a la mano izquierda. Y a veces nuestra vida se ha metido en una cantidad de cosas que decimos esto no puede ser la voluntad de Dios. O a veces estamos con propuestas y no sabemos si decidir sí o no. Hay tantas voces que escuchamos en el día, tanta gente que se levanta, que habla, que dice, y hay mucha confusión, hay mucha oscuridad respecto a si esto o aquello es la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar este tema, voy a ver si logro avanzar, porque es muy grande este tema de la voluntad de Dios. Pero vamos a empezar, porque si no empezamos, pues nunca llegamos. Vamos a empezar en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Voy a leer algunos versículos para ir conociendo qué opina el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Yo no puedo ir por el mundo diciendo que Dios me dijo, que Dios me habló. No puedo estar con el sortilegio de que si entra una paloma blanca a la casa, entonces es que ese día va a llover, o que si yo me pongo el vestido verde o el vestido azul o la camisa amarilla o la corbata roja. Esas cosas no están dentro de lo que es la voluntad de Dios. Hay cosas por las cuales el cristiano ni siquiera debe orar. Por ejemplo, yo no debo orar para saber si es la voluntad de Dios que yo me santifique, que santifique mi vida.
El cristiano, por ejemplo, no debe orar, una mujer cristiana no debe orar para saber si es la voluntad de Dios que se case con un inconverso. Eso ya está escrito en la palabra de Dios. El cristiano no debe orar para saber si es la voluntad de Dios que vaya a trabajar. No, está escrito en la palabra del Señor que cada uno de nosotros trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Yo no debo orar para saber si es la voluntad de Dios que yo me aparte del pecado, porque la palabra del Señor lo dice claramente, como vamos a ver más adelante. Hay cosas por las cuales yo ni siquiera debo orar porque están escritas en la palabra de Dios, son claras y yo debo saberlas para ejecutarlas. Algunos están pidiendo profecías, pidiendo señales, que si llueve hoy, entonces yo hago esto, que si sale el sol, yo hago esto. Hermano, esos son sortilegios. El sortilegio, eso es suerte. Y nosotros no debemos andar adivinando o pidiendo señales. No, hermano. Los judíos pedían señales, que el Señor les demostrara que sí era Él. Pero no, hermano. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. La palabra de Dios es la lámpara, dice el Salmo 105, 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Su vida tiene que estar enmarcada dentro de esa palabra. Pero como desconocemos la palabra, entonces hacemos cosas que desagradan a Dios y después decimos, es que yo creí que era la voluntad de Dios. Pero vamos a mirar entonces el versículo para empezar. Dice Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. También dice en otra versión, no vivan ya según los criterios de los tiempos presentes. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. En otra versión dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente. No se amolden, no se adapten, no vivan, no se conformen. Son las palabras que aparecen en las diferentes versiones acerca de este versículo de Romanos 12:2. En otra versión dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es primeramente buena, segundo agradable y lo tercero perfecta. Gloria a Dios. Hermano, el problema del cristiano está en la mente. Por eso es que aquí habla mucho de cambiar la manera de pensar. De hecho, la palabra arrepentirse, cuando Juan el Bautista dio el primer mensaje acerca del reino de Dios, el mensaje fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentirse, además de ser un término religioso, significa cambien su manera de pensar. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nunca nuestra manera de actuar. Nuestra mente, el problema está en la mente. Por eso el apóstol Pablo oraba y decía, yo oro a Dios para que el Espíritu Santo les dé revelación en su entendimiento. En otro versículo dice, para que el Espíritu Santo alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Tenemos ojos físicos, pero también según el apóstol Pablo y según el Espíritu Santo tenemos ojos espirituales. Y con esos ojos espirituales es que debemos ver. Tenemos que andar no según nuestros ojos físicos, no según nuestros sentidos físicos, sino según esos sentidos espirituales. Y para conocer esos sentidos espirituales tenemos que ser gente espiritual, hermano. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Dice primeramente que la voluntad de Dios es buena. Comencemos por esto, hermano. Todo lo que usted vaya a hacer o vaya a hablar o vaya a decir o en todo lo que usted se vaya a comprometer, tiene que primeramente, hermano, ser algo bueno. Donde hay maldad, donde hay oscuridad, donde hay chisme, donde hay murmuración, donde hay cosas oscuras, donde hay cosas que no están claras, donde hay enredos y donde hay componendas y donde hay cosas
dudosas, lógicamente ni siquiera usted debe orar por eso. Si no es algo bueno, no es la voluntad de Dios. Todo lo de Dios es bueno. Dice el apóstol Pedro, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es bueno, lo que es justo, lo que es perfecto, si algo digno de pensar, esa es la voluntad de Dios. Pero allí donde hay componendas, por ejemplo, si alguien llega y le dice a usted, mire, es que vamos a hacer esto, pero que no sepa aquel, que no se entere, hermano, ahí ya hay oscuridad, ahí ya hay maldad, ahí usted tiene que decir, no, hermano, yo no participo de esas cosas. Porque todo lo que no es bueno no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es luz. El Señor dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Todo lo que es para formar contiendas, lo que es para formar peleas, lo que es para formar disensiones, esto no glorifica a Dios. Dice la palabra de Dios, allí donde hay celos y donde hay contiendas, allí no mora el Espíritu de Dios. Por lo tanto, hermano, si usted ve que una persona viene para proponerle un negocio, una actividad, para proponerle alguna cosa, usted tiene que mirar si esto es bueno, si esto sí agrada al Señor. Dice la palabra de Dios, todo lo que es de Dios está en luz. En Dios no hay tinieblas, en Dios no hay oscuridad, en Dios no hay mentira, en Dios no hay odio, en Dios no hay venganza, en Dios no hay mudanza, ni hay sombra de variación. Lo de Dios es bueno. Y Dios tiene para nosotros cosas buenas, hermano. La voluntad de Dios es buena. Dice que en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esa palabra pensamiento significa planes, significa agendas que Dios tiene preparadas, planes que Dios ha hecho con usted y conmigo. Dice, porque yo sé los planes que tengo con vosotros. Todo lo que Dios tiene para nosotros, hermanos, es bueno. Todo lo que Dios tiene es bueno. No hay ninguna sombra de maldad en Él, porque en Dios no hay maldad, no existe la maldad en su corazón. Y dice la palabra del Señor, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Y dice también el Señor Jesucristo, ¿quién de vosotros si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Cierto que no? Como padres, nosotros tenemos un corazón muy bondadoso. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Cuando los hijos nos piden un par de zapatos, queremos darle el mejor par de zapatos. No queremos comprarle esos de 5,000 pesos, queremos comprarle lo mejor. Que a veces nos toca pues algo más económico, pero nosotros quisiéramos tener lo mejor para darles lo mejor. Darle el mejor colegio, la mejor universidad, la mejor ropa, la mejor comida. ¿O no? Eso somos como padres. Y dice el Señor, así como son ustedes con sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que Él sí es bueno. Nosotros somos malos porque el Señor dice, si ustedes que son malos saben darle buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará ¿qué? Buenas cosas a los que le pidan. Así que hermano, no tenga miedo de meterse en esa voluntad de Dios. No tenga miedo de someter su vida a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios primeramente es buena. En Él no existe ni la más mínima sombra de mal para nosotros. Él dice, todos los pensamientos que yo tengo para ustedes son buenos. Es más, Él dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis planes, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Usted de pronto está pensando algo pequeño, porque nosotros miramos hasta la punta de la nariz, no tenemos visión, pero la visión de Dios con usted, con su vida, es más grande. Por eso cuando usted decide someter su voluntad a la voluntad de Dios, usted está escogiendo sus planes, sus propósitos. Y dice que la voluntad de Dios es buena. Hermano, cuando yo entendí esto, yo rendí todo. Yo rendí toda mi basura, mis pensamientos, mis planes que eran pequeños. Yo me sometí y le dije, Señor, te cambio todo lo mío por todo lo tuyo, Señor. Te cambio lo mío porque lo de nosotros es pequeño, hermano, comparado con lo de Dios. No siga luchando por cosas
que no están dentro del plan ni de la voluntad de Dios. Someta su vida a la voluntad de Dios. Hay personas que luchan y luchan por sus ideales, por sus sueños. Es que yo quería una casa, es que yo quería un carro, es que yo quería. Hermano, Dios tiene cosas mejores que eso. Dios tiene cosas mejores para usted. Cuando yo entendí, hermano, que los planes y los pensamientos de Dios son más altos que los míos, yo sometí mis juguetes que tenía, mis sueños que tenía, mis anhelos que tenía, se los rendí. Le dije, Señor, te entrego todo esto poquito. Te entrego esto, Señor, por lo tuyo. Te cambio mi miseria, te cambio mis fracasos, te cambio todas las cosas de mi vida por lo tuyo. Porque la voluntad de Dios es que, hermanos, es buena. Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando al Señor Jesucristo le dijeron, Maestro bueno, Él dijo, ¿por qué me llaman bueno? Si no hay sino uno solo bueno, que es Dios. Dios es bueno. En Dios todo lo que hay para nosotros, hermano, son agendas con planes de antemano. Dios tiene preparadas, dice la palabra de Dios, cosas las cuales Dios preparó de antemano. O sea, ya hay agendas. Ya las avenidas están abiertas, las carreteras están pavimentadas, los caminos están abiertos, hermano, las puertas están abiertas. Pero yo veo que hay hermanos que luchan abriendo camino y uno los ve y siempre les pregunto, ¿cómo está, hermano? En la lucha, hermano. Ahí voy en la lucha. Pero, hermano, si ya Cristo dio su vida, dio su sangre, derramó su vida por nosotros, para que nosotros, dice, nos abrió el camino a través del velo de su carne y de su sangre para entrar al lugar santísimo, para lugar a su presencia. Dice que el Señor nos abrió y que nos preparó ya caminos. Lo que pasa es que nosotros, hermano, habiendo una carretera y una autopista abierta, vamos por el lado abriendo camino y luchando, hermano, cuando debíamos caminar en esa voluntad de Dios. Ya Dios, dice, preparó de antemano cosas que ya Dios preparó de antemano. Las tiene preparadas, hermano. Pero nosotros estamos buscando los algarrobas en la caneca de la basura, cuando hay una casa, está la casa del Padre, con todo preparado. Me gusta mucho el Salmo 23 cuando dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El hijo pródigo se fue, pensó que era capaz, pensó que él también podía, y pidió su herencia y se fue de la casa. Pero ¿cómo le fue, hermano? ¿Cómo le fue? Mal, porque se salió de la cobertura del Padre, malgastó sus bienes viviendo perdidamente, acabó con su salud, acabó con su economía y terminó en la casa de un impío cuidando marranos, untado de cerdo, hermano. Si hay algo que los judíos aborrecen es los cerdos, porque son animales inmundos. ¿Y cómo le tocó? Llegar hasta lo más inmundo, o sea, tocó fondo. Y cuando una persona no está caminando en la voluntad de Dios, hermano, pues no le va bien. Dice la palabra de Dios, ¿quién se ha rebelado contra Dios y le ha ido bien? Pues no. Deponga sus armas, es la invitación en esta mañana, porque no alcanzamos a avanzar más. Hasta aquí llegamos, solamente tocamos la parte de la voluntad de Dios es buena. Mañana continuaremos con la otra parte que es agradable y la última que es perfecta. Tal vez mañana solamente nos quedará tiempo para hablar de este segundo punto que es agradable. Y para pasado mañana, si Dios nos da vida y nos concede otro tiempito más, hablaremos sobre lo que es la voluntad de Dios perfecta. Bendiciones, mis hermanos. El Señor les bendiga, les guarde, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a todo lo bueno, a todo lo agradable y a todo lo perfecto. Bendiciones. Créase o no, Satanás ha engañado a la mayoría de las iglesias de este mundo para esconder virtualmente el principal mensaje de Jesucristo al mundo, las buenas nuevas del inminente reino de Dios. Así que la mayoría de los que se consideran cristianos ni siquiera comprenden qué es el reino de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su pastor y amigo Jesús Medina, autor y escritor del libro Vida de Reino. Esperando que se motiven para que ustedes puedan solicitar este estudio a través de nuestro teléfono de WhatsApp 304-6731-776
o al correo electrónico jesusmedi58@gmail.com. ¿Sabía usted que mientras solamente hay una referencia respecto a la palabra iglesia, hay más de 100 referencias que el Señor hizo acerca del reino de Dios? ¿Sabía usted que Juan el Bautista comienza abriendo la puerta del Evangelio, predicando el Evangelio del reino, y que el Señor Jesucristo predicó por todos los 4 evangelios, Evangelio del reino, y que terminó en Hechos 1:3, hablando a todos los apóstoles, dice 40 días después de resucitado, hablándoles del reino de Dios? Es impresionante. Este estudio está a su disposición solamente con llamarnos o solicitarlo a vuelta de correo. Bendiciones.